Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros, y a todas las personas interesadas sobre el capítulo 1, Sistemas y Códigos de Numeración. En este capítulo vamos a abordar varios subtemas, como por ejemplo, generalidades, representación de los números, sistema binario, sistema octal, sistema hexadecimal, códigos binarios, códigos alfanuméricos, códigos detectores de errores y códigos correctores de errores. Empecemos por las generalidades. Los sistemas digitales funcionan con variables discretas, que pueden tomar un número finito de valores, generalmente 2, lo que las hace binarias. Estos sistemas se utilizan en informática, telecomunicaciones y control electrónico, realizando operaciones con números o caracteres. Los números se representan en distintos sistemas de numeración, según la base. El sistema decimal, base 10, es el que usamos diariamente, mientras que en los sistemas digitales se usa el sistema binario, base 2, que emplea los símbolos 0 y 1. Este capítulo se centrará en los sistemas de numeración, en particular el binario, y en cómo codificar información sobre ellos. Por lo que nos pasamos al punto número 2, que son las representaciones de los números, sistemas de numeración. En un sistema de base B, en un número n cualquiera, puede representar mediante un polinomio de potencias de la base multiplicadas por un símbolo perteneciente al sistema. En general tendremos esta ecuación, siendo b la base del sistema de numeración y a un número perteneciente al sistema y que por tanto cumple la condición de que a tiene que ser mayor o igual a 0 y menor que b. N más 1 y p representan respectivamente el número de dígitos enteros y fraccionados. Si el sistema es de base 10 o decimal, tendremos que b es igual a 10, por lo que el número a tiene que ser mayor o igual a 0 y menor que 10. Por ejemplo, tendremos este número 54,6, por lo que su manera de resolver se representa de esta manera. 5 por 10 a la menos 1 más el segundo dígito 4 por 10 a la 0 más el decimal 6 por 10 a la menos 1. En el sistema de base 8 u octal se tiene que b es igual a 8, por lo que en esta condición el número a tiene que ser mayor o igual a 0 y menor que 8. En esta ocasión tomaremos el número 26,7 que se representa de la siguiente manera. El primer dígito es 2 por 8 a la 1, más el segundo dígito 6 por 8 a la 0, más el dígito de decimal, que es 7 por 8 a la menos 1. De igual forma, en el sistema de base 2 o binario, se representa de la siguiente manera. Nos dice que b es igual a 2, por lo tanto que el número a tiene que ser mayor o igual a 0 y menor que 2. En este ejemplo vamos a tomar el 101,1 que está representado de la siguiente manera. El primer dígito 1 por 2 a la 2 más 0 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 0 más el decimal que es 1 por 2 a la menos 1. Para identificar el sistema al cual pertenece un número se suele indicar la base en el subíndice del número. De esta forma, los números mencionados como ejemplos se representarán de esta manera: 54,6 de base 10, 26,7 de base 8 y 101,1 de base 2 o binario. En el sistema binario vamos a tener simplemente dos figuras, que en este caso vendrían siendo el 1 y el 0. Simplemente esas dos vamos a ocupar. Son las que se ocupan normalmente, ¿no? Y estos reciben el nombre de bits. Es decir, el 1 viene siendo un bit y la combinación de dos números ya vendrían siendo 2 bits. Por ejemplo, 4 bits vendrían siendo la combinación de 4 números. Es decir, por ejemplo, un ejemplo de acá, claramente podemos ver un 1101. Ese viene siendo 4 bits.
Este sistema se conoce también como un número en base 2, es decir, el sistema binario también se le puede denominar como un número en base 2, al igual que el sistema decimal se le puede denominar a un número en base 10. Este sistema es exclusivamente utilizado por control automático, por la programación analógica y demás. Esto debido a su facilidad de uso y a su fácil comprensión y a su rapidez de ejecución y a su seguridad que nos ofrece, ¿no? Por ejemplo, para programación podríamos decir que el 1 es algo que es un motor, por ejemplo, un motor encendido, y el 0 es que está apagado. Pues es un ejemplo muy por encima, por así decirlo. Ok, una manera de convertir un número binario, un sistema binario o un número en base 2 a un sistema decimal o a un número en base 10, lo estaríamos realizando de la siguiente manera. Por ejemplo, acá tenemos el 1101,11 en base 2, es decir, el 1101,11 que es un sistema que está en un sistema binario. Para convertirlo a un sistema decimal o a un número en base 10, lo que hacemos es multiplicarlo por 2. Cada uno de los números lo multiplicamos por 2. El exponente lo tomamos en cuenta de la siguiente manera. En los números enteros, por ejemplo, en acá podemos observar que tenemos 4 dígitos, es decir, 4 bits. Y esto lo contamos desde la coma hacia la izquierda. Lo contamos desde 0, es decir, 0, 1, 2, 3. Por eso es que en acá estamos multiplicando, estamos elevándolo a 3, lo cual sería de la siguiente manera: 1 por 2 elevado al cubo, más 1 por 2 al cuadrado, más 0 por 2 elevado a 1, más 1 por 2 elevado a 0. Luego, llegando al punto de las comas, es decir, a los números fraccionarios, lo que hacemos va a ser multiplicar por menos 1. Elevar a la menos 1, a la menos 2, dependiendo cuántos números fraccionarios tengamos. En este caso tenemos dos números fraccionarios y es por eso que lo estamos multiplicando después del 0, es decir, después de la coma. En adelante lo multiplicamos de menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Y sumando, resolviendo esta operación, los exponentes, por ejemplo en acá 1 por 2 elevado al cubo nos va a dar 8, 1 por 2 elevado al cuadrado nos va a dar 4, 0 por 2 elevado a 1 nos va a dar 0 y no se le anota, 1 por 2 elevado a 2, 1 por 2 elevado a 0, perdón, nos va a dar 1, 1 por 2 elevado a la menos 1 nos va a dar un medio o 0,5, 1 por 2 elevado a 2 a la menos 2, 1 por 2 elevado a la menos 2 nos va a dar un cuarto o 0,25. Realizando las sumas respectivas vamos a tener que es igual a 13,75 en base 10. Es decir, el sistema binario o el número en base 2, que es 1101,11 en base 2, es igual a 13,75 en base 10. Mientras que para convertir un número en base 10 o un sistema decimal a binario, lo realizamos dividiéndolo entre 2. Es decir, por ejemplo, acá tenemos un número entero que viene siendo 524. Lo que vamos a hacer va a ser dividir entre 2, el cual nos va a dar un cociente y un resto. Esto lo vamos a anotar. Y el cociente lo volvemos a dividir entre 2, el cual nos va a dar otro cociente y otro resto. O residuo también se le conoce, ¿no? Y también volvemos a dividir el cociente en 2 y así sucesivamente hasta que nos dé un cociente 1. ¿Esto para qué? Para poder leerlo de manera más sencilla y de manera correcta. Porque si no nos da 1 es que algo hicimos mal en alguna de las divisiones, ¿no? Y en acá igual en los residuos se la anota, si es 0 igual se anota un residuo 0. Para poder leerlo de manera correcta. Y la manera correcta de leer esto es primero, como primer dígito ponemos el 1 del cociente. Y luego empezamos con el último dígito que tenemos del
resto, que en este caso es 0, y lo leemos de manera ascendente, es decir, hacia arriba. En este caso tendríamos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, lo cual tenemos acá lo mismo, por lo cual podríamos decir que 524 en base 10 es igual a 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 en base 2. También podemos observar en esta tablita una equivalencia de los primeros 16 números enteros del sistema binario y decimal. Es decir, una tablita que nos va a facilitar mucho al momento de pasar, por ejemplo, de aquí en adelante un sistema octal, por ejemplo, a decimal o a binario, dependiendo lo que necesitemos. Es una tablita que nos va a ayudar mucho para saber reconocer cuánto es que es 2 en sistema binario, cuánto es que es, por ejemplo, 10 en sistema binario, o cuánto es este sistema, por ejemplo, 1101 en sistema decimal. Por ejemplo, 1101 es igual a 13, ¿no? Nos va a servir para poder identificarlo de manera más sencilla. Luego, también vamos a tener acá la conversión de fraccionarios, es decir, de un sistema en base 10 a un sistema en base 2, pero en este caso serían fraccionarias o decimales, que vienen siendo después de la coma o del punto. Por ejemplo, acá tenemos un número fraccional que es 0,825 en base 10 y lo queremos convertir a un sistema binario. Lo que vamos a hacer va a ser multiplicarlo por 2. El resultado que nos dé lo volvemos a multiplicar por 2, pero sin tomar en cuenta el número entero. Por ejemplo, 0,825 por 2 nos va a dar 1,650. En este caso no vamos a tomar el número entero. ¿Por qué? Porque simplemente estamos realizando la operación de números fraccionarios, el cual volvemos a multiplicar. 0,65 por 2 igual a 1,30. Y como habíamos mencionado, el número entero no lo tomamos en cuenta y lo volvemos a multiplicar. 0,30 por 2 es igual a 0,6, 0,6 es igual por 2 es igual a 1,2, 0,2, como había mencionado, el número entero no se toma en cuenta, lo multiplicamos por 2, nos va a dar 0,4, 0,4 por 2 nos va a dar 0,8 y así sucesivamente. En este ejemplo podemos decir que es un ciclo indefinido. ¿Por qué? Porque al llegar a la multiplicación de 0,8 por 2 vamos a llegar al mismo resultado que se puede observar aquí arriba, que es 0,6 y 1,6, 1,6. Al multiplicar nos va a seguir dando lo mismo. Esto vendría siendo un ciclo interminable, ¿no? Por eso es que decimos al final que 0,825 en base 10 es igual a 0,1101001 y así se vendría a repetir este ciclo de acá, 11010001. La manera correcta de leer este resultado es con el resultado que nos bota de la multiplicación. Esto lo leemos de manera descendente. Empezamos con el primer resultado de la primera multiplicación, que viene siendo 1. En acá simplemente vamos a leer los números enteros. Es decir, por ejemplo, 11010001 es la manera correcta de leerlo, ¿no? Luego, pasamos al sistema octal. En el sistema octal vamos a tener en cuenta que estamos hablando de un número en base 8, como su nombre lo dice, en el cual existen 8 diferentes símbolos, 8 diferentes números simplemente, es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. No vamos a poder tener un número que sea, por ejemplo, un 8 o un 9, no estaría correcto, no habríamos realizado bien nuestra operación. Por ejemplo, en este caso, como había mencionado anteriormente en la tabla, para realizar la conversión nos ayudamos de la tabla. Por ejemplo, si queremos pasar de un número octal a un número binario, de un sistema octal a un sistema binario, realizamos simplemente. Por ejemplo, 3 es igual a 0, 1, 1. En acá si se dieron cuenta, estamos tomando simplemente 3 bits. ¿Por qué? Porque en acá una de las reglas para la conversión es
agrupar simplemente 3 dígitos o 3 bits. Esto lo vamos a ver al momento de pasar un sistema binario a un sistema octal. Pero por eso es que estamos sumando 3 bits, ¿no? Por ejemplo, 3 es igual a, por ejemplo, acá está el 3, es igual a 0, 1, 1, y lo tomamos acá en cuenta, anotamos lo mismo, 0, 1, 1. 2 es igual a 0, 1, 0, y lo anotamos, y así sucesivamente. Con el 5 hacemos lo mismo, con el 6, y así. Y para anotarlo lo que hacemos es decir, por ejemplo, 325,6, que era el número que queríamos convertir a binario, es igual a 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. En acá vamos a tomar en cuenta la coma. ¿Desde qué punto está la coma? Por ejemplo, en acá está antes del 6. Entonces vamos a antes del 6 y después del 5. Entonces la coma lo ponemos antes del 6 y después del 5. Es decir, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, coma, 1, 1, 0. En acá vamos a excluir el 0 que está por delante porque no nos estaría cambiando mucho, y el 0 que está al final. Y al final tendríamos como resultado 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 en base 2. Aplicamos lo mismo pero de manera inversa para convertir un número en base 2 a un número en base 8. Lo único que hacemos es agrupar en términos de 3 o en 3 bits, por así decirlo. Y al agruparlo en 3 bits nos ayudamos con esta tablita y vemos la comparación, qué número es que estamos queriendo, o sea, qué números es que, por ejemplo, acá, si tendríamos, por ejemplo, una agrupación de un 1, 0, 0, nos quiere decir que es un 4. Y prácticamente hacemos esa agrupación acá y reemplazamos los datos, y eso sería la manera correcta de agruparlos, ¿no? Por ejemplo, en acá, si queremos pasar 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, lo que hacemos va a ser agrupar en términos de 3. Es decir, 0, 1, 1 es un grupo, 0, 1, 0 es un grupo, 1, 0, 1 es un grupo, 1, 1, 0 es otro grupo, ¿no? Y esto lo buscamos en nuestra tablita y reemplazamos con los números que están en la tablita. Para pasar de un sistema octal a un sistema decimal, lo único que vamos a realizar va a ser multiplicar. Lo mismo que realizamos al momento de intentar pasar de un sistema binario a un sistema decimal, es decir, un número en base 2 a un número en base 10, va a ser multiplicar prácticamente. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Lo que habíamos mencionado anteriormente. Acá tenemos 3 números y lo que hacemos es contar desde el último número a la derecha hacia la izquierda, es decir, 0, 1, 2. En acá tenemos 3 dígitos, 0, 1, 2. Tenemos acá, y eso nos sirve para elevarlo, es decir, 3 por 8 elevado al cuadrado, más 5 por 8 elevado a 1, más 4 por 8 elevado a 0. Esto nos va a dar igual a 236 en base 10. Si fuese un número mayor también se les realiza de la misma manera el conteo y demás. Mientras que para pasar de un sistema octal a de un sistema decimal a un sistema octal, lo que hacemos es dividir entre 8. Lo mismo que habíamos hecho para pasar de un sistema decimal a un sistema binario. Pero en este caso lo único que cambia es el divisor, que en este caso es 8 y no es 2. Por ejemplo, acá estamos tomando como ejemplo el número decimal que viene siendo 10.036. Lo vamos a dividir entre 8, nos va a dar un resultado, un cociente de 129 y un resto o un residuo de 4. En acá, como habíamos mencionado anteriormente, vamos a tener simplemente 8 números que vienen siendo desde el 0 hasta el 7. Si nuestro resto, digamos, es mayor a 7, pues es que no está bien, digamos, nuestra operación o algo estamos haciendo mal. No estaría correcto. Lo correcto es que nos dé de un 0 a un 7 como mucho, igual que un sistema binario que nos daba normalmente entre 0 y 1, ¿verdad? Prácticamente es eso. Bueno, sigamos con la división. Decimos que 1036 dividido entre 8 es igual a 129 con un resto de 4. 129 dividido entre 8 nos da un cociente de 16
y un resto de 1, y 16 dividido entre 8 es 2, con un resto de 0. En acá ya no podemos dividir 2 entre 8, así que ahí queda. Y esto, la manera correcta de leer es, empezamos con el último cociente, que en este caso es 2, y nos vamos con el resto, el último resto, y lo leemos de manera ascendente, es decir, hacia arriba, que en este caso sería 2, 0, 1, 4. Por lo que podríamos concluir o decir que 1036 en base 10 es igual a 2014 en base 8. Y con eso estaríamos terminando lo que viene siendo el sistema binario y el sistema octal. Punto 5. Sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal es por lo tanto un sistema de numeración posicional que tiene como base el 16. Esto quiere decir que el sistema hexadecimal utiliza 16 dígitos diferentes. En otras palabras, hay 16 dígitos, frente a los 2 del sistema binario, un 1 y 0, o los 10 del sistema decimal de 0 a 9, y las letras del alfabeto desde la A a la F. Para convertir un número de sistema hexadecimal al binario, se sustituye cada símbolo por su equivalencia en binario indicado. Por ejemplo, en el sistema hexadecimal tenemos la letra B, y para poderlo convertir en el sistema binario, para eso tenemos esta tablita. Y para podernos aprender esta tabla es totalmente sencillo, porque desde el sistema hexadecimal, como hemos dicho bien, es desde el 0 al 9, y desde el alfabeto, desde la letra A al F. Y para podernos aprender el sistema binario natural, solamente tenemos que ir desde la derecha a la izquierda, aprendernos los dígitos 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, hasta llegar a la letra F. Y en el segundo dígito nos damos cuenta que es 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros y 2 unos. Y en el tercer dígito vemos que es 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 unos. Y por último dígito, que serían de repetir 8 veces ceros y 8 veces 1. Y así tenemos una tabla para poder convertir desde el sistema hexadecimal al sistema binario natural. Por ejemplo, el número 5, nos vemos que es en el sistema binario es 0, 1, 0, 1. Y nos vamos con el siguiente ejercicio, que es F, 5, 3 y B, que nos pide hacer convertir el sistema hexadecimal al sistema binario. Hacemos de la misma manera como los anteriores ejercicios, y tenemos que la letra F es 1, 1, 1 y 1. Y el número 5 es 0, 1, 0, 1. Y el número 3 es 0, 0, 1 y 1. Y por último la letra B es 1, 0, 1 y 1. Y así se convierte el sistema hexadecimal al sistema binario natural. Y tenemos otro que podemos hacer de la misma manera desde el sistema binario a hexadecimal. Cada dígito hexadecimal equivale a 4 dígitos binarios. Por lo tanto, 4 dígitos binarios se corresponden con un solo dígito hexadecimal. ¿Para qué sirve el sistema hexadecimal? El sistema hexadecimal se utiliza en la informática para facilitar la legibilidad de números grandes o secuencias de bits largas. Estos se agrupan en 4 bits cada uno y se convierten al sistema hexadecimal. Con ello, a partir de una larga secuencia de unos y ceros, se obtiene un número hexadecimal más breve, que puede dividirse en grupos de 2 o 4. Así, los números hexadecimales son una manera más compacta de representar secuencias de bits. Bueno, continuando con la explicación, les voy a hablar de lo que son los códigos binarios. Este código presenta grandes ventajas en la realización de las operaciones aritméticas con n cifras binarias o bits que se pueden obtener de 2 elevado a la n combinaciones diferentes, y cada una de ellas
se puede asignar una cantidad distinta. Por ello, el número posible de asignaciones es el correspondiente al de 2 elevado a la n combinaciones, es decir, 2 elevado a la n-1, que constituyen otros tantos códigos binarios. También podemos decir que el código binario es una codificación usada para la representación de textos o procesadores de instrucciones de la computadora utilizando el sistema binario, es decir, ceros y unos. Bueno, códigos decimales configurados en binario. La información procesada por cualquier sistema digital ha de convertirse en un sistema decimal para que pueda ser interpretado con mayor facilidad. Esta es la razón de la existencia de los códigos decimales codificados en binario, en este caso el código BCD. El código BCD, como su nombre lo indica, el decimal codificado en binario, o en inglés Binary Code Decimal, es un método de representación de números decimales en el que cada dígito decimal se codifica utilizando su equivalente binario a 4 bits. El código BCD, este mismo código se puede dividir en dos, en lo que se llama los códigos ponderados y no ponderados. El código BCD ponderado son aquellos en los que cada posición o cifra binaria se le asigna un peso y el número decimal equivalente a una combinación binaria se obtiene sumando los pesos de las posiciones que poseen el valor 1. Y el código BCD no ponderado, como su nombre lo indica, son aquellos en los que cada posición binaria no tiene asignado un peso. El más conocido de ellos es el código BCD exceso de 3. Ahora, para explicar más o menos lo que se dijo, vamos a hablar primero de los códigos BCD ponderados. En este caso, el código BCD natural. En este caso el código BCD se le llama, también es conocido como el código 8421. ¿Por qué también es conocido de esa manera? Por lo siguiente, por los pesos que tienen los bits. En este caso, por lo siguiente, por el 2 elevado a 0, 2 elevado a 2, a 1, perdón, 2 elevado a 2 y 2 elevado a 3. Es decir, aquí cada posición, cada bit va a tener asignado ese peso. Es ponderado, como se mencionó anteriormente, por el peso respecto a la posición, a la posición que tiene cada bit. La ventaja de este código es que es muy fácil transportar de este código 8421 o BCD natural a decimal muy fácil. Ahora, el código Aiken. Este código es también conocido como el código 2421. Este código es un código decimal codificado en binario y también es complementario. Como vimos anteriormente, el código BCD significa que cada dígito decimal del 0 al 9 se representa mediante un grupo binario de 4 bits. También, este es un código ponderado, aunque ahora, los pesos de las cifras según su ponderación van a ser el 2, el 4, el 2 y el 1. En este caso, vamos a hablar de que este código, además de ser ponderado, también es complementario. ¿A qué me refiero con complementario? Nosotros vamos a trazar una línea en lo que respecta de los números del 0 al 4. Estos números del 0 a 4 son la imagen complementaria de los números del 5 al 9. ¿A qué me refiero? En este caso, el 5 va a ser el complementario del 4, el 6 del 3, el 7 del 2, el 8 del 1 y el 9 del 0. ¿Y por qué se dice que son complementarios? Porque vamos a escribir lo que es del 0 al 4 de manera natural, como el BCD natural, y a partir de este punto se complementa de la siguiente manera. El 0 es como un efecto espejo. Aquí el 0 va a pasar a ser 1, el 0, 1, el 1, 0, el 0, 1. Es decir, es el complementario del otro. Y si agarramos así cualquier otro número, vamos a ver que cumple ese complemento entre sí. Y
El BCD no ponderado en este caso, que es el exceso de 3, quiere decir lo siguiente. El código exceso de 3 es otro BCD que se obtiene sumando 3 a cada combinación del código BCD natural. Es decir, ¿cómo lo vamos a representar? ¿Cómo lo vamos a representar? Si nosotros le sumamos un 3, en este caso al 0, el 0 ¿cómo se va a representar en BCD exceso de 3? Aquí el BCD lo vamos a representar como el 3 en binario, pero en vez de llamarse 3, se va a llamar 0 exceso de 3. Igual, si al 1 le sumamos un 3, va a ser 4, va a ser el 4 en binario, pero se va a llamar el 1 exceso de 3 y así sucesivamente con cada uno de estos. Este no es un código no ponderado porque, bueno, no tiene un peso de acorde a su posición y al igual que el Aiken es complementario. Complementario igual de la manera que se explicó anteriormente. En este caso, el 1 pasa a ser 0, 1, 0 y así sucesivamente. Cumple igual los mismos complementos de 5, 4, 6, 3 y así sucesivamente. Y bueno, los códigos binarios continuos y cíclicos. Bueno, un código binario es continuo si las combinaciones correspondientes a los números decimales consecutivos son adyacentes y se denominan combinaciones adyacentes aquellas que se difieren solamente un bit. Y un código continuo en el que la última combinación es adyacente a la primera se denomina cíclico. El binario cíclico de mayor difusión es el Gray. En este caso, ¿a qué se refiere? En el código binario natural nosotros nos vamos a dar cuenta que, bueno, para la variación, bueno, como lo dice el concepto, en este caso el código Gray varía un bit. ¿Y cómo varía un bit? Varía de la siguiente manera. Basándonos en el código binario natural, vamos a agarrar lo que es el 0. El 0 va a estar representado por los, 4 bits, en este caso 000, y para pasar al 1 va a variar un bit, es decir, del 0 al 1. Para el 2 va a variar 2 bits. Este 1 va a pasar a ser 0 y el 0 va a pasar a ser 1. Y así sucesivamente van a ir variando de bit en bit. El cambio, el código Gray, solo varía un bit, un bit, un bit. ¿A qué se refiere con eso? Otra vez vamos a tomar el 0. En este caso, para pasar a ser 1, el 0 va a variar a ser un bit. Para el 2 se va a mantener este 1, pero este 0 va a pasar a ser 1, es decir, solo está variando un bit. Si seguimos al 3, este 1 va a pasar a ser 0, este 1 se va a mantener y así sucesivamente, es decir, el código Gray, por eso, bueno, con el concepto lo dice, va a variar un bit, un bit, un bit. Punto 7. Códigos alfanuméricos. Los códigos alfanuméricos son códigos que representan alfabéticos y símbolos especiales. Las letras desde el alfabeto A a Z y los números del 0 al 9, como también los símbolos de numeral, igual, porcentaje, como también los caracteres de control mayor y menor. Para representar los 26 caracteres alfabéticos y los 10 números hacen falta 6 bits. ¿Por qué? Porque 2 a la quinta es menor que 36, pero 36 es menor que 2 a la sexta. De esta forma se dispone de 28 combinaciones, hasta las 64 posibles para codificar los símbolos especiales. Esta tabla es representada el código ASCII de 6 bits. Los números del 0 a 9 se codifican en BCD natural mediante los bits 1 al 4. ASCII es el código estándar americano para el intercambio de información en un código alfanumérico para los equipos electrónicos. Códigos detectores de errores. Durante la transmisión de información puede existir una variedad de errores. Estos ya pueden ser por el ruido, la interferencia o la avería en algún componente electrónico, de manera tal que la información que se deseaba enviar originalmente llega a su destino de manera alterada. Entonces, para esto implementamos lo que es un sistema detector de errores, en el cual debemos tomar en cuenta que cuando utilizamos todas las posibles combinaciones que tiene un código binario, como puede ser el BCD, por ejemplo,
que es el sistema que se utiliza comúnmente para convertir de decimal a binario, comúnmente. Cuando utilizamos únicamente, o bueno, cuando utilizamos todas las posibles combinaciones de este código binario para almacenar únicamente información, es imposible detectar errores. Esto debido a que no tenemos un espacio disponible para poder implementar un sistema que nos permita detectar los errores que se hayan presentado durante la transmisión. En cuanto a los métodos de detección que tenemos, bueno, los que vamos a ver en esta ocasión, tenemos al código 2 entre 5 y al código binario, que son los siguientes. Acá tenemos lo que es el código 2 entre 5 y el código binario. Pero antes de introducirnos a estos conceptos o a estos métodos, debemos de conocer algunos conceptos básicos, como ser la distancia mínima, que se define como un valor que describe cuán diferentes son entre sí las combinaciones válidas dentro de un código, es decir, se refiere al número de bits que deben cambiar para transformar una combinación válida en otra. Por ejemplo, acá tenemos un sistema digital binario donde tenemos dos únicas posibles combinaciones válidas, el 0000 y el 1111. Podemos observar que la distancia mínima entre estos dos valores es de 4, es decir, que necesariamente tienen que cambiar 4 bits entre una combinación válida y la otra. Y bueno, ya nos introducimos a un código detector de errores. Este es el sistema o el código 2 entre 5, donde lo que es este código es un sistema de numeración utilizado para transmitir información, donde se tiene una distancia mínima de 2, es decir, que siempre hay 2 bits en 1 y 3 bits en 0, como podemos observar en la tabla de la derecha. Tenemos lo que es el dígito decimal y su equivalente dentro del código 2 entre 5. Podemos observar que siempre existen 2 bits en 1 en todas las posibles combinaciones, que son del 0 al 9, y 3 bits en 0. Este sistema solo permite transmitir información entre el 0 y el 9. Los demás bits que no han sido tomados, las demás posibles combinaciones que no han sido tomadas en cuenta son tomadas como no válidas. Algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de utilizar este sistema es que el receptor es capaz solamente de identificar errores. O sea, identifica existe o no existe un error, pero no es capaz de corregir errores. Esto debido a que no sabe en qué posición se ubica el bit, el bit que ha sido alterado o que ha sufrido de interferencias durante la transmisión. Bueno, la forma en que funciona este código es que el emisor envía este código a través del medio de transmisión, tal como está. Si quiere enviar un 1, entonces enviará su código respectivo. Y en el lado del receptor, lo que se hace es comparar la cantidad de unos y la cantidad de ceros. Es decir, mide lo que es el peso mínimo. Si es que la información que recibe tiene 2 unos y 3 ceros, entonces lo toma como válido. Y si es que tiene un valor de peso mínimo distinto a 2, entonces lo toma como no válido. O sea que ha existido un error durante la transmisión. Código binario. Este es un sistema de numeración utilizado para transmitir información digital, donde se tiene una distancia mínima de 2. En este caso, como el sistema es de 7 bits, esto significa que siempre existen 2 bits en 1 y 5 bits en 0 en todas las posibles combinaciones de este código. El código que tenemos es el que se ve en la siguiente tabla, donde tenemos el equivalente del dígito decimal en binario. Este código consta de 2 dígitos para indicar el rango en el que se encuentra el número o la información, donde tenemos el bit de peso 5, que tiene un valor de 0 para el rango entre 0 y 4, y el bit de peso 0, que tiene un valor de 1 para el rango de 0 y 4. Es decir, que si la información que deseamos enviar, o el equivalente en decimal de la información que queremos enviar, está entre 0 y 4, el bit de peso 5 toma un valor de 0. Y si la información que deseamos enviar en el rango de los números decimales está entre 5 y 9, el bit de peso 5 toma un valor de 1. Algo que podemos observar es que el bit de peso 0 en realidad es la negada del bit de peso 5. Es algo que nos funciona para poder verificar si la transmisión ha sido realizada correctamente, de manera que el receptor puede
verificar que el bit de peso 5 y el bit de peso 0 en realidad son opuestos, es decir, que son negados. Vamos a observar que el bit de peso 5 en realidad es la negada del bit de peso 0. O inversamente, el bit de peso 0 es la negada del bit de peso 5. Los demás bits, peso 0, 1, 2, 3 y 4, son utilizados para identificar específicamente el dato que queremos enviar, o el equivalente en dígito decimal, en conjunto con el bit de peso 5. En el caso de que el bit de peso 5 indique que el rango está entre 0 y 4, los bits de peso 0, 1, 2, 3 y 4 especifican cuál número específicamente entre 0 y 4 es el que estamos queriendo enviar. Y en el caso de que el bit de peso 5 indique que el rango es entre 5 y 9, los bits de peso 0, 1, 2, 3, 4 son los que indican específicamente cuál valor es el que queremos enviar. Algo que tenemos que tomar en cuenta en este código es que el receptor no es capaz de corregir errores, solamente puede detectarlos, al igual que el caso anterior. Si es que le llega, si es que le llega alguna información alterada, no puede identificar en cuál bit es específicamente en el que se ha alterado la información. Solamente puede verificar si es que existe o no existe un error. Esto lo hace verificando, al igual que el caso anterior, cuántos bits o contando cuántos bits se encuentran en uno lógico. Como este sistema utiliza un código de peso constante de 2 bits, verifica si es que hay 2 bits en uno y todos los demás bits son 0, entonces lo da como válido. Y si es que hay un número distinto de 2 en uno lógico, entonces lo da como error. Además, toma la verificación adicional de que el bit de peso 5 y el bit de peso 0 tienen que ser negados en todos los casos posibles. Códigos correctores de errores. Para poder implementar un código corrector de errores es necesario que la distancia mínima sea mayor a 2. De lo contrario, no se puede identificar cuál bit específicamente es el que ocurrió un error. La distancia mínima para que un código pueda corregir errores de n bits es la siguiente, donde la distancia mínima viene dada por 2 por el número de bits menos 1. Los códigos de Hamming. Es una técnica utilizada en la detección y corrección de errores durante la transmisión de información. Se pueden detectar y corregir errores de un solo bit en una cadena de datos binarios. Cuando se envía un mensaje de n bits, se añaden p bits de paridad al mensaje. El número de bits de paridad que se añaden viene dado por la siguiente fórmula, donde 2 elevado al número de bits de paridad debe ser mayor o igual a el número de bits de la información más el número de bits de paridad más 1. Los bits de paridad deben ser colocados en posiciones que sean potencia de 2. Por ejemplo, podrían ser el 1, 2, 4, 8, etc. Por ejemplo, si tenemos un dato de 4 bits de información, simplemente aplicamos la fórmula 2 elevado a p mayor o igual a n más p más 1 y podemos determinar que nuestra cantidad de bits de paridad es de 3. Y bueno, los bits de paridad deben ser acomodados de determinada forma, no podemos acomodarlos como queramos. El formato que debe tener es el siguiente, para el caso de que tengamos una información de 4 bits. Tenemos la información de 4 bits que consta de los dígitos menos significativo, el de 0, el que le sigue de 1, de 2, y el bit más significativo, de 3. Y nuestros bits de paridad, P1, P2, P4. Deben ser acomodados de esta manera. La posición 1, el bit de paridad 1, la posición 2, el bit de paridad 2, y sucesivamente. Cada bit de paridad cubre determinadas posiciones. Esto para poder identificar en qué posición existió un error en caso de haberlo. El bit de paridad 1 cubre las posiciones 1, 3, 5 y 7. El bit de paridad 2 cubre las posiciones 2, 3, 6, 7. El bit de paridad 4 cubre las posiciones 4, 5, 6, 7. Los valores que deben tener los bits de paridad son los siguientes que vienen dados por estas fórmulas. El bit de paridad 1 viene dado por esta operación, donde este símbolo representa la operación XOR o OR exclusiva, cuya tabla de Velat es la siguiente. Una vez determinados estos valores, la información que contiene los bits de datos junto con los de paridad son enviados a su destino. Por el lado del receptor, con los bits de datos que le llegan, se vuelve a recalcular los bits de paridad.
Una vez que ya se tiene calculada estos bits de paridad con la información que le llegó, lo que se hace es comparar los bits, los bits de paridad que calculó en comparación con los bits de paridad que recibió. O sea, acá recibe 3 bits de paridad, pero lo que hace es recalcularlos y comparar el resultado de ese cálculo con la información que le llega. Si como resultado de esta comparación algún bit no coincide, significa que ha existido algún error. Y este se debe solucionar de la siguiente manera. Lo primero que se hace es identificar las posiciones de los bits de paridad que no coinciden. Acá tenemos las posiciones y se debe identificar la posición que no coincide entre el cálculo realizado y la información recibida de los bits de paridad. Luego se realiza una suma de la siguiente manera. Si el bit de paridad de la posición 1, o sea el bit de paridad 1, falla, entonces contribuye un 1 a una suma. Si el de la posición 2 falla, contribuye 2 a una suma. Y si el de la posición 4 falla, contribuye 4 a la suma. El resultado de esta suma en decimal es la posición del bit donde ocurrió el error. Y este error, una vez ya identificado la posición en la que se encuentra, lo único que se debe hacer es aplicar el operador NOT a ese bit específico donde ocurrió el error. Esto para poder invertirlo y poder solucionarlo. Una vez hecho esto, ya tenemos nuestra información recuperada. Bueno, con las simulaciones, aquí vamos a mostrar 3 ejemplos de las simulaciones. En este caso vamos a realizarlo en MATLAB. El primero de los ejercicios del tema nos dice de convertir al sistema binario el número decimal 1576 o 1576. Bueno, este número en el MATLAB lo único que vamos a hacer es crear, lo que es la función decimal, y le decimos igual al número proporcionado. Esto vamos a convertirlo al binario con el siguiente comando, que es el dec2bin. Este comando lo que va a hacer, va a tomar el número decimal y lo va a convertir a un número binario. Y finalmente, aquí esta misma función binaria lo vamos a mostrar en pantalla. Y aquí haciendo correr el programa. Y aquí, como podemos ver, ya nos ha botado lo que es el número 1576 en binario. Aquí, tenemos el segundo ejercicio, que es mostrar lo que es un número, el convertir al sistema octal. Es el siguiente número binario, y al igual que el ejemplo anterior, en este caso vamos con la función bin 2dec, va a convertir el número binario al número decimal. Y después, para convertir ese decimal a binario, vamos a hacer con el comando dec2base, va a convertir el número decimal al octal, y eso es lo que nos va a mostrar en la salida. Y aquí lo vamos a mostrar en pantalla. Y aquí, ejecutando el programa, nos da que el número binario 0111011 es 73. Y aquí el otro ejemplo, que es convertir un número octal a decimal. Aquí vamos a agarrar el número octal 576 y lo vamos a escribir como función. Y aquí la función para convertirla a decimal vamos a decir que es igual a base 2dec. Este comando, octal, 8. Este comando va a convertir la cadena en base 8 octal a su valor decimal, y a la salida vamos a tener el número decimal correspondiente. Y ejecutando el programa, aquí podemos ver que el número octal proporcionado en decimal sería el 382. Vamos a resolver el ejercicio número 12, que nos pide convertir el siguiente número perteneciente al código BCD exceso 3 a el código BCD natural, BCD Aiken, sistema binario natural y sistema decimal. Procedemos a observar el programa en MATLAB para resolver este ejercicio, que consta de, primeramente, nuestro número en BCD exceso 3, que viene dado por el enunciado del ejercicio, que es este.
Y primeramente lo que hacemos es convertir este número a número decimal. Esto lo hacemos convirtiendo este número de binario a decimal y restándole 3, porque este código simplemente la suma más 3 del código BCD común o natural. Y el código BCD natural es simplemente convertir el número decimal que obtuvimos anteriormente a binario. De nuevo, el BCD Aiken viene dado por la siguiente función, que convierte un número decimal a su respectivo código BCD Aiken. Esta función ha sido creada por mí. Tenemos acá primeramente una tabla de conversión de dígitos que para cada valor respectivo entre 0 y 9 le asigna su respectivo código Aiken. Luego convertimos el número a un string para poder procesarlo y tenemos nuestro BCD Aiken, que va a ser nuestro resultado iniciado en blanco. Posteriormente iteramos desde 1 hasta la cantidad de dígitos que tenga nuestro número decimal, y para cada uno de los dígitos, donde obtenemos un dígito a la vez, lo concatenamos a nuestro resultado final, que inicia en blanco y acá se va llenando con su respectivo código Aiken. Y como resultado devuelve ese valor. Luego calculamos el binario natural, que simplemente es la conversión de decimal a binario. Esto puede hacerse mediante sumas o divisiones sucesivas entre 2, hallando el residuo, y mostramos los resultados. Ejecutamos el programa y este es el código BCD exceso 3 proporcionado por el enunciado del ejercicio. El BCD natural, el Aiken, binario natural y el decimal respectivo.